Háblame un poco de cómo estás percibiendo el liderazgo de María Corina Machado. Vimos que luego de que ella hizo la denuncia sobre cómo fue secuestrada y lo que ocurrió, pues hubo una campaña también de desinformación, pareciese que orientada a no solo a desinformar, sino a confundir a muchos en Venezuela por lo siguiente, porque María Corina sigue estando en clandestinidad. Y el gobierno hizo unas emisiones, después decía que sabemos dónde está, se han hecho recorridos, emitieron un video, por cierto, que dejó más dudas que respuesta, un video de la detención de una de las personas que se había dicho que estaba herido y en manos del Estado. Y entonces, bueno, la gente está confundida y tienen necesariamente, o sea, se justifica mucho que esté confundida porque hay unos espacios de falta de información general frente al hecho de que el gobierno utiliza todas sus redes y medios para desinformar. En el caso de María Corina Machado, al igual que en el caso de Mundo González y de otros líderes de la oposición democrática, en el pasado, el régimen de Maduro tiene el intento de buscar la forma de legitimar, de buscar la manera de restarle apoyo popular. En el caso de María Corina, lo vimos desde la campaña presidencial, todo lo que fueron los fake news, vinculándola con financiamiento ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta oportunidad, yo entiendo que lejos de lograr reducción de apoyo popular, de legitimidad, María Corina Machado, estando en la clandestinidad, notándose que efectivamente fue víctima de un hecho de violencia, y además con un discurso, yo no sé si tú lo pudiste verlo, que ha ido escalando desde el punto de vista de contenido y sobre todo de emocionalidad. Yo creo que va a seguir teniendo un fuerte vínculo con los grandes sectores en el país. Es importante señalar que ya el régimen en una campaña lo está haciendo con María Corina, pero también lo intentó hacer con el Mundo González el año pasado, cuando tuvo que tener una salida forzada, que después fue descubierta. La intención básicamente es tratar, por una parte, de que estos sectores sigan teniendo o reduzcan significativamente su nivel de dependencia con respecto a los venezolanos, pero además pasar la página. Y yo creo que eso es importantísimo dejarlo claro, sobre todo porque muchos sectores, inclusive algunos vinculados con la oposición, han tenido la campaña de que efectivamente, bueno, hay que pasar la página, que ya la elección es un hecho dado, y eso, María Corina y el Mundo González son la demostración de que no es así. Y el pueblo venezolano el día 9 de enero de 2025 demostró que pese a la enorme represión, a la cruenta persecución que hay, a las desapariciones forzadas, a todo lo que es la tortura, sin embargo el pueblo venezolano salió a las calles en todo el país, no solamente en Caracas. Esto es lo que el régimen está intentando limitar, reducir, disminuir, desaparecer. Pero yo lo que percibo es que no va a ser tarea fácil. Sin embargo, vemos que todavía hay varios retos, ¿no? Y tú también hablabas de esos retos que hay. Y uno de los retos que se ve muchísimo es que luego de que no se concretó el ingreso de González Urrutia a Venezuela el 10 de enero, que se lleva a cabo la juramentación de Nicolás Maduro para este tercer periodo, pues las fuerzas democráticas se vieron así como un poco, como que se les movió el cuadro. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tú estás observando? Y si tienes alguna idea de cómo se pueden enfrentar, también la puedes compartir acá, porque creo que es importante que estas conversaciones se tengan y que quienes nos están escuchando y viendo, pues también puedan imaginarse cómo se puede seguir avanzando en Venezuela. Hay que hacer una acotación inicial. Desde el año 2022, durante el 2023 con la primaria y después con la elección presidencial de 2024, la oposición democrática se notó varios puntos desde el punto de vista del juego estratégico. Efectivamente logró los objetivos que se habían tratado: la promoción de la ruta electoral, el triunfo electoral y la movilización postelectoral. El régimen de Maduro pues cometió errores. Primero subestimar la primaria, después la persecución de María Corina y de Corina Lloris, después no darse cuenta
de la avanzada que había logrado, inclusive la misma candidatura de Mundo González, al punto de obtener un resultado electoral pues que es abiertamente a favor de González Urrutia, 67-30 puntos, prácticamente más del doble de votación, y que eso quedara de paso pues claramente determinado gracias al levantamiento de actas. Todo eso fue aciertos de la oposición y errores, sin duda alguna, del régimen. Hasta el día 9 de enero, nosotros podemos entender que fue un acierto ese llamado a la calle, por mucho que varios sectores académicos, políticos, cuestionaron por el peligro, por los riesgos. Sin embargo, esa movilización social fue muy importante para Venezuela y para el mundo. El tema electoral, la elección presidencial, sigue muy presente en los venezolanos. Lo que ocurrió el 10 de enero, sin duda alguna, sí puede considerarse un revés, y lo digo responsablemente, especialmente como académico. Hubo un revés de la oposición democrática en la medida que la promesa de Mundo González de estar en Venezuela y de lograr una juramentación, no sabemos cómo, no se alcanzó. Y eso consideramos que es un truco. No la juramentación de Maduro, que de paso se genera en un marco totalmente limitado, restringido, ya en una hora de adelanto del acto en el salón elíptico y no en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Todo eso da cuenta de un temor, no presencia en la calle de la gente, no discurso en el balcón del pueblo. Ya, eso da cuenta de un acto que se hizo, sin duda alguna, con elementos de violencia y a espaldas a lo que es el sentir de lo que es un país. Eso es importante decirlo. Pero la no presencia de Mundo González en Venezuela sí puede considerarse, por las razones que sea, un triunfo para el oficialismo. ¿Qué viene ahora? Bueno, ya el oficialismo ya ha anunciado dos cosas por lo menos. Viene la elección de varios cargos, tanto elecciones regionales y municipales como la elección de la Asamblea Nacional. Hoy hubo una reunión en la Asamblea Nacional para eso por una parte, y por otro lado, también viene un tema de una reforma constitucional, también lo ha planteado, eso acompañado, y es importante decirlo, por una política que, te digo, el régimen tenía por lo menos dos opciones desde el punto de vista de cómo enfrentar todo esto. Uno era, bueno, continuar con la represión, con la violencia, con la persecución, y pareciera que después de lo que vimos el 9, 10 de enero, lo que estamos viendo con las representaciones diplomáticas, pareciera que ese es el escenario de la confrontación, de la violencia, de no crear espacio. Y el otro escenario era, bueno, ante la falta de legitimidad, ante el cuestionamiento internacional y nacional, buscar puentes. Eso nos pareciera, por lo menos en estos momentos, que está planteado. ¿Qué es lo que le corresponde a la oposición democrática? Primero, estar muy atento a la jugada del oficialismo, del régimen, estas posibilidades de reforma constitucional, de elecciones regionales y Asamblea Nacional, son temas que se tienen que discutir dentro del seno de la oposición democrática. Y por otra parte, yo siento que ya María Corina ha dado unos pasos importantes desde el punto de vista de no perder el foco de lo que significa el triunfo del 28 de julio. Tenemos que esperar, y eso también es un llamado, con confianza. Por supuesto, con una visión crítica. No pido lealtades mecánicas, pero sí esperar lo que vaya a ser el Mundo González Urrutia en los próximos días en el marco del ejercicio ya de la presidencia de la República.